Muy bien, la agenda para este día vamos a conocer los resultados de la evaluación diagnóstica y luego voy a hacer una presentación de la retroalimentación y por supuesto un espacio para preguntas y respuestas. Como resultado del análisis tenemos que por alguna razón se rompió el link varias veces, pero logramos resolver, ¿verdad? Hicimos 6 links y a diferentes horas. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, hay 3 estudiantes que lo hicieron hace 2 días, 8 estudiantes también lo completaron hace 2 días, esto lo completaron 2 hace 8 horas, estos 15 dentro de las 6 últimas horas, hay 2 que lo hicieron en las últimas 2 horas y 2 que intervinieron en la última, hace 1 hora. Muy bien. En total son 27 estudiantes y eso hace un porcentaje promedio de acierto del 64%. Será divertido. ¿Ok? Solo necesito tomar una ducha. No. Apague la tele, macho. Daría mal. Lo haremos ahora. Hello. Sí, estoy tratando de silenciarlos. Hoy sí. Muy bien. Entonces decíamos, vamos a permitir la entrada. Muy bien. Entonces, de los 27 estudiantes que participaron, hubo uno que me pidió otro link, pero ya era muy tarde, casi a las 3:30 creo que era. Pero bien, esto nos da una idea global del 64%, es decir, una nota que equivale a 6.4, ¿verdad? Y entonces ahora voy a explicar uno a uno cada uno de los conceptos que estaban ahí formando parte de la evaluación. Muy bien. Siguen entrando. Ok. Hay muy buenas notas y también hay promedios bajos, pero de eso se trata, de tratar de identificar y poder de tal manera equilibrarlos a todos. Muy bien, vamos a la retroalimentación. La primera pregunta nos dice es verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. Y me agrega, que tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se puedan reparar y evitar su repetición. De las 4 respuestas están relacionadas con el proceso administrativo, si ustedes se fijan. Todos son del proceso administrativo. Entonces tenemos a la planeación, a la organización, a la dirección y el control. Entonces, el proceso administrativo, como parte de sus fases, tenemos como respuesta que es el control, porque la clave para resolverlo nos dice que nos ayuda, tiene la finalidad de observar las fallas, los errores, y que estos se puedan solventar, reparar, para que no se vuelvan a repetir. Entonces, al final, el control permite que la planeación se vaya ejecutando tal y cual lo hemos programado realizar. Y esa es la función del control. Muy bien. Vamos con la pregunta 2. Dice que es un proceso sistemático y continuo. ¿Para qué? Para evaluar de forma comparativa productos, servicios
y procesos de trabajo en todas las empresas consiste en tomar comparadores, es decir, comparar esta empresa con esta otra empresa, o comparar de áreas funcionales. También podemos comparar áreas funcionales. Entonces, podemos comparar productos, servicios de la competencia o procesos de trabajo. En esto de los procesos de trabajo pueden ser comparaciones internas, ¿verdad? De tal manera que podamos tomar las mejores prácticas sobre el área de interés con el propósito de transferir ¿el qué? El conocimiento de esas mejores prácticas para aplicarlo dentro de la empresa. De tal manera entonces que aquí esta herramienta no es más que el benchmarking. A través de esta herramienta entonces nosotros podemos hacer esas comparaciones y tomar esas mejores prácticas de la competencia, por ejemplo. Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, forman parte de los planes, en el sentido de que consisten en enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento en la toma de decisiones. Resulta ser que hay alrededor de 8, 9 tipos de planes. De tal manera que estos 4 son tipos de planes. Pero entonces acá nos están haciendo de forma, o diciendo de forma específica que nos orientan. Criterios generales que nos orientan y que encausan el pensamiento en la toma de decisiones. Eso quiere decir que encausa que no es un libre pensamiento. Por esa razón son las políticas. La junta directiva, la alta dirección, recibe estas políticas. Cuando hablo de alta dirección, estoy refiriéndome a directores de área, gerentes de área, subgerentes de área, jefes de área. Porque las políticas son de fiel cumplimiento. De tal manera que incluso sirven a estos funcionarios como un escudo. Porque entonces el profesional perfectamente puede decir, las políticas no me permiten ejecutar tal o cual situación. Por ejemplo, una persona solo está autorizada, de acuerdo a las políticas, a gastos hasta $500 y le llevan un recibo de $600. Él no puede. La política no se lo permite. ¿Ven ustedes? Orientan y encausan el pensamiento para la toma de decisiones. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Nos dice la 4 que es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas de las organizaciones y grupos. Por lo tanto, tiene mucho que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. De nuevo, aquí, dentro de las opciones, me dan 2 elementos del proceso administrativo y 2 no, ¿verdad? 2 que no son del proceso administrativo. Entonces, resulta ser que la respuesta es la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, una de sus funciones, una de sus responsabilidades fundamentales es justamente influir en los colaboradores, influir en su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos contribuyan a la empresa para el cumplimiento de las metas. En ese sentido, se convierte el director, por eso decimos director de orquesta, para que todos de forma
coordinada y organizada puedan contribuir a el cumplimiento de las metas y posteriormente de los objetivos. ¿Por qué? Porque primero debemos cumplir metas para que éstas puedan convertirse en el objetivo. El objetivo incluso puede ser un objetivo estratégico. En la pregunta 5. A través de ella, la empresa establece la división del trabajo y la estructura necesaria para el funcionamiento con sus principios y herramientas. Se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad. Se definen las funciones, los deberes y las dependencias de las personas o grupo de personas. De las 4 opciones que tenemos, fíjense bien, yo siempre recomiendo cuando estemos en esta fase de responder preguntas, tenemos que buscar el fundamento, elementos que son fundamentales en la respuesta. En este caso, fíjense bien, tenemos elementos de la respuesta. Nos está hablando de principios y nos está hablando de niveles de autoridad y responsabilidad. Incluso me agrega funciones y deberes y me habla de dependencias de las personas o grupos de personas. Ahí me está dando la respuesta. Entonces significa que la respuesta es la organización como función del proceso administrativo. De hecho, incluso aquí me cita principios. Y fíjense que los principios que fueron creados por los gurúes de la administración hace una gran cantidad de años, en los años 1900, siguen teniendo validez. Los gurúes de la administración de Frederick Taylor Winslow y de Henry Fayol siguen teniendo validez. Entonces, es la organización como función del proceso administrativo la respuesta. Vamos a la pregunta número 6. Dice que es la influencia que se ejerce en las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Inmediatamente ustedes seguramente relacionaron con la dirección y no se equivocaron. ¿Por qué? Porque un elemento fundamental de la dirección es el liderazgo. ¿Por qué? A través del liderazgo es que se ejerce influencia en las personas, en los colaboradores. Y hay que incentivarlas. Por esa razón se dice también que el otro componente de la dirección es la motivación. Tenemos que motivar a nuestros colaboradores, incentivarlas. Elementos fundamentales de la dirección. Entonces, fácilmente cuando yo relaciono la influencia sobre las personas de todas las 4 opciones, pues entonces es el liderazgo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la pregunta 7. Se refiere a las fuerzas que actúan sobre un individuo o en su interior y originan que se comporte de una manera determinada, dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual, debido a que los motivos de desarrollar un trabajo por parte de los empleados influyen en su productividad. Se constituye, dice, en una de las tareas de los gerentes encaminar efectivamente al empleado hacia el logro de las metas de la organización, de la empresa. Ya con todo eso que me dijo la respuesta, ¿verdad? Y lo que acabamos de comentar anteriormente es la motivación. Los directores, los jefes de área, es una responsabilidad fundamental influir en la productividad, y para influir en la productividad hay que motivarlo. Hay que ayudarle a encaminar efectivamente al empleado. Una palmadita
dicen en la espalda, es fenomenal, ¿verdad? Entonces, respuesta, la motivación. Pregunta 8. ¿Es el intercambio de información entre personas? ¿Significa volver común un mensaje o una información? ¿Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social? Cuando buscamos los elementos que me den la respuesta acá, encuentro fácilmente, dice, volver común un mensaje o una información. Ya está. Además de que me agrega que constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. De nuevo, fíjense que este componente, que es la respuesta de esta pregunta número 8, es otro elemento fundamental de la dirección. Componente de la dirección de personal. Importante, la comunicación. Esa es la respuesta, la comunicación. Pregunta 9. Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. Es la capacidad de reducir al mínimo los recursos para alcanzar los objetivos. Pueden haber diversos o variedad de conceptos de distintos autores, ¿verdad? Pero el fundamento acá es que está relacionado con los recursos, con la gestión de recursos. Y aquí estamos hablando de lograr las metas con una menor cantidad de recursos. Cuando hablamos de recursos, inmediatamente tenemos que considerar que nos estamos refiriendo a los recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. En ese sentido, cuando gestionamos de una mejor manera los recursos, estamos en la capacidad de poder reducir los recursos para alcanzar los objetivos. Y los administradores estamos casados con esa palabra. Hay que tener mucho cuidado porque generalmente confundimos los primos hermanos. Confundimos la eficacia, confundimos con la eficiencia y lo confundimos con la efectividad. La efectividad no es, la respuesta correcta es la eficiencia. La efectividad es la suma de eficiencia y eficacia. Es decir, sumamos A más B y en este caso nos da D. Respuesta para la 9 entonces, eficiencia. Pregunta 10. Consiste en un modelo de negocios para abordar cambios en las organizaciones e incorpora estrategias corporativas con una visión de y para los procesos, personas y tecnología. ¿Para qué? Lograr mejoras en el desempeño de los indicadores claves y crear ventajas competitivas que sean sustentables en el tiempo y el espacio. También se puede definir como la revisión fundamental y rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras. Fíjense que acá, de igual manera, yo debo tomarme el tiempo para considerar los componentes de la pregunta. Y al final, quizá, cuando me dice el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras, ahí me está dando la respuesta al final. Pero significa entonces que es un modelo de negocios. ¿Para qué? Para abordar cambios. ¿A dónde? En las empresas. Porque se convierte en una estrategia corporativa. ¿Para qué? Para mejorar procesos, para mejorar desarrollo humano y para mejorar tecnologías. A eso se está refiriendo. Y luego me dice que la idea es incorporar mejoras en el desempeño de los indicadores económicos, indicadores claves. Lo que ocurre es que
Los indicadores clave forman parte y están incorporados en todos los procesos de la empresa. Todas las áreas funcionales deben tener indicadores clave. Y entonces, si el indicador me está mostrando una tendencia hacia la desmejora o una tendencia que permanece estable, hay que ponerle atención. Y es ahí en donde tenemos que incorporar mejoras, cambios, mejorar el proceso. Y esta herramienta lo que nos manda es hacer el proceso de nuevo. Por eso se llama la reingeniería. La respuesta es la de la reingeniería. Porque esta herramienta me permite hacer un rediseño del proceso. Un rediseño del proceso. Es decir, debo de olvidarme de cómo se está ejecutando el proceso y rediseñarlo. Esa es la pregunta 10 y su respuesta. En la pregunta 11, dice que es una herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la que permite un crecimiento y optimización de factores importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de forma significativa. Fíjense bien. Me está diciendo herramienta de mejora. ¿Para qué? Para cualquier proceso o servicio. ¿Y qué me permite eso? Un crecimiento y optimización de factores importantes en la empresa. Hay un elemento importante que debemos considerar. Fíjense bien. Todos los procesos de todas las áreas funcionales, porque todas las áreas funcionales tienen procesos. Proceso de contabilidad, proceso de producción, proceso de ventas, entonces proceso de distribución. Esta herramienta se le conoce como mejora continua. ¿Qué significa entonces? Que continuamente debemos estar mejorando los procesos. Ese es el fundamento de la mejora continua. Continuamente deben estarse revisando los procesos para mejorarlos. Y si esto es así, significa entonces que siempre vamos a tener oportunidad los consultores, porque siempre habrá una mejora para un proceso. Muy bien. Pregunta 12. Son los medios por los cuales se lograrán los objetivos. Incluyen expansión geográfica, diversificación, adquisición de competidores, obtención de control sobre proveedores o distribuidores, desarrollo de productos, penetración en el mercado, reducción de producción o liquidación. Cuando me comienza a dar los ejemplos de qué se refiere los medios para lograr los objetivos, yo inmediatamente debo de caer en que se está refiriendo a la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia es el medio para lograr los objetivos. A través de las diferentes formas, y estas estrategias son fundamentales dentro de la empresa. Una empresa puede optar por una expansión geográfica como estrategia, una diversificación de sus productos o servicios, es decir, ampliar la gama de bienes y servicios a producir, a distribuir, a vender. Incluso la empresa puede considerar adquirir competidores, puede considerar tomar control sobre proveedores o distribuidores. De igual manera, desarrollo de nuevos productos. Y pensar en penetrar nuevos productos. Y también, como estrategia, mejor reducir. Porque si la competencia me está haciendo pedazos, yo puedo pensar en reducir o mejor liquidar. Entonces, respuesta, la estrategia. Pregunta 13.
es el cumplimiento de los objetivos. Hacer lo que se debe hacer en el menor tiempo. Aquí hay un elemento importante. Y que ustedes como gerentes y presidentes de empresas que van a hacer, siempre deben considerar para el cumplimiento de objetivos, ponerle el tiempo. A todo elemento a ejecutar, a toda acción a ejecutar. ¿En qué tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? Y a eso se le llama eficacia. Porque hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué es que debemos de ponerle el tiempo? Porque alguien puede cumplir el objetivo, pero se tardó 6 meses y otro se tardó 3 meses. Y entonces va a decir, yo cumplí el objetivo. Entonces, pongámosle fecha. Y al cumplimiento del objetivo, pongámosle fecha. Y eso es eficacia, ¿verdad? La efectividad se refiere al mejor uso de los recursos y la eficacia al cumplimiento de los objetivos considerando el tiempo. ¿Cuál? El menor tiempo. Esa es eficacia. Y de nuevo, la suma de este, B, con D, es eficiencia. Muy bien. Pregunta 14. Es una herramienta, dice que es revolucionaria para movilizar a las personas, a la gente, hacia el pleno cumplimiento de la misión. ¿A través de qué? Canalizar energías, habilidades, conocimientos específicos de las personas dentro de la empresa hacia el logro de las metas estratégicas de largo plazo. Agrega ahí, nos dice que permite guiar el desempeño actual, o sea, hoy, desempeño actual, cómo apuntar hacia el desempeño futuro. Usa 4 unidades de medida en categorías: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento para alinear iniciativas individuales, organizacionales y transdepartamentales, e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con los objetivos del cliente y accionistas. Esta es una herramienta que hoy en día se está utilizando mucho. Y nos estamos refiriendo al cuadro de mando integral, el Balance Scorecard. Muchos de ustedes podrían conocerlo como BSC o como CMI. La clave acá son los 4 componentes y ese es el cuadro de mando integral. Pregunta 15. Son los planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las acciones requeridas y nos agrega que son guías de acción. No son de pensamiento, sino que de acciones concretas en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse dichas actividades. Cuando busco los elementos que me ayuden a responder esta pregunta, inmediatamente me dirijo a guía de acción. Además, anteriormente me dicen secuencias cronológicas de las acciones. Entonces, no hay más que los procedimientos, porque esos son métodos para el manejo de actividades futuras, secuencias cronológicas. En la 16. Es un conjunto de actividades o eventos, me dicen que son coordinados u organizados, que se pueden realizar o suceden de forma alternativa o simultánea, bajo ciertas circunstancias con un fin determinado, y que este término tiene significados diferentes de acuerdo a la rama o ciencia o técnica en la que se utilice. Cuando me dice que es un conjunto de actividades o eventos, ahí me está dando la clave de mi respuesta. Además de que me dice que pueden ser de forma simultánea o alternativa. Respuesta: un proceso. Un proceso tiene formando parte de ellos sus actividades o eventos.
En la 17. Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Reciben entrada de datos, pueden ser energía, puede ser materia prima, y proveen una salida y me genera un producto, me genera una energía, un servicio. Entonces, respuesta, el sistema. El sistema tiene elementos organizados que se interrelacionan para lograr el objetivo. Pregunta 18. Es un servicio especializado, independiente al que recurren las empresas en diferentes industrias con el fin de encontrar soluciones a uno o más de los problemas de negocio o necesidades empresariales. Que se sustenta en la innovación, la experiencia, el conocimiento, las habilidades de los profesionales, los métodos y las herramientas. Resulta ser que, como elementos importantes para identificar la respuesta, tenemos que nos dice que el fin es encontrar soluciones. Y justamente es uno de los propósitos de la consultoría. Identificar problemas y luego tratar de buscar las soluciones. ¿A través de qué? De innovación, a través de la experiencia, a través del conocimiento, a través de las habilidades que el consultor posee. ¿Ya? Hace uso de métodos y herramientas. Esa es la respuesta. El consultor, la consultoría. 19. Es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las categorías de eficacia y eficiencia de las operaciones. Quiere decir que esta respuesta está íntimamente relacionada con el cumplimiento de los objetivos a una fecha establecida, eficacia, y el uso eficiente de los recursos. ¿Para qué? Para las operaciones. Y resulta ser que todas las empresas tienen este componente. Todas las empresas. Algunas empresas no pueden tener el FODA, no tienen el cuadro de mando integral, no tienen un diagrama de Pareto, pero el control interno está presente dentro de todas las empresas. Y es responsable de la dirección y de todo el personal. ¿Y quién ejecuta el control interno? El personal. Por esa razón decimos que es el propósito de lograrse un grado razonable. ¿Por qué? Porque es ejecutado por las personas. Y las personas nos equivocamos. Las personas cometemos fallas. Por eso es razonable. Y por eso surge la auditoría interna. Pregunta 20. Me dice que es una herramienta de análisis que permite obtener un cuadro detallado y de fácil visualización de los diversos motivos que pueden originar un determinado efecto o problema. Por lo tanto, cuando se quiere detectar un efecto indeseable y descubrir sus causas. Ahí me está diciendo la respuesta, ¿verdad? Porque hace uso del efecto y la causa. Y es el diagrama causa-efecto, que en un examen yo os los puedo colocar cualquiera de estas 20 preguntas en un examen que podamos tener en el futuro. Y también se le conoce como la herramienta de Ishikawa. También se le conoce como la espina de pescado, ¿verdad? En donde en la espina de pescado colocamos la causa y cuáles son los efectos. Por eso se le llama espina de pescado. Nos ayuda a resolver problemas, ¿verdad? Y esa es la respuesta de la 20. Muy bien, finalizamos. Ahora nos queda un chance de 4 minutos para responder alguna pregunta si es que la hubiera. Lick, Sí. la respuesta de la pregunta 19 no me quedó muy clara porque repitió 2 opciones, entonces no me quedó muy bien. claro. ¿Podría repetir? Excelente. Vámonos a la 19. Fíjense que en la 19
tenemos esas 4 opciones. Y yo lo que les decía es que una empresa no generalmente tiene el cuadro de mando integral, no lo tiene, porque es una herramienta contemporánea, digámoslo así. No muchas de las empresas la conocen y no la aplican. Un diagnóstico FODA tampoco no es obligatorio que lo hagan, pero sí para hacer un planeamiento estratégico. Y un diagrama de Pareto también puede ser que lo tenga o no, pero le explicaba yo que el control interno sí está presente en todas las empresas, sea una empresa grande, una empresa mediana o una empresa pequeña. Existe el control interno, porque este control interno está diseñado para asegurar con grado razonable la consecución de los objetivos. Y te voy a poner un ejemplo de control interno, los manuales. ¿Manuales de qué? De procedimientos, manuales de la organización, manuales de proceso contable, manuales de proceso de desarrollo humano, reclutamiento, contratación y despido. Son manuales. Y esos manuales forman parte del control interno, porque ya te está diciendo cómo deben ejecutarse las cosas y luego después la verificación de que se estén ejecutando de conformidad a esos manuales. Y ese es el sistema de control interno. Muy bien. No sé si respondí a tu inquietud. Sí, sí, gracias. Ok. Otra consulta. Tenemos 2 minutos. Yo quisiera saber si puede explicar un poco del diagrama de Pareto. Ah, muy bien. Te vino a despedir, Astul. Bien, el diagrama de Pareto es el 80-20. Lo que nos dice ese diagrama es que el 20% de los resultados son los que verdaderamente están generando el 80% del ingreso. Y que el 80% de lo que se hace es el 20% de los ingresos. Y ese es el diagrama de Pareto. Y nos está diciendo, pongamos la atención a ese 20% porque ese es el que nos genera el mayor ingreso. Ese es un ejemplo. Muy bien. De hecho, estas herramientas las vamos a conocer porque forman parte de lo que debe de tener un conocimiento, al menos general. Al menos general para poder ayudar a las empresas a resolver problemas. ¿Tenemos 1 minuto? Muy bien. De todas maneras, en la siguiente clase podemos también ampliar, ¿verdad? Si se nos quedó algo aquí. Y aquí cerramos entonces la clase. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Buenas Bueno, noches. nos vemos. Gracias, buenas noches. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego. La bebecita bebé.